el rostro mafioso y las atrocidades de las que es capaz la dictadura de Nicolás Maduro volvieron a quedar más que evidenciadas el último fin de semana, durante la frustrada jornada de ayuda humanitaria al pueblo venezolano, rechazada brutalmente por grupos paramilitares del régimen. También se puso de manifiesto con la insólita deportación de un grupo de periodistas de la cadena estadounidense en español Univision, su detención temporaria y la confiscación de sus equipos, dispuestas por orden de Maduro, por no tolerar una incisiva pregunta que le formulara un hombre de prensa. Con absoluta lógica, Jorge Ramos, el periodista que encabezó ese grupo y que cometió la osadía de preguntarle al dictador venezolano por un video que mostraba a personas comiendo de la basura, reflexionó: si esto nos lo hacen a nosotros, imagínate lo que les harán a los periodistas y a los ciudadanos venezolanos. No se equivoca, la libertad de prensa ha sido conculcada hace mucho tiempo por el régimen chavista. Sus principales representantes hacen en la práctica un culto de un autoritario apotegma por el cual un gobernante solo puede tener súbditos o enemigos. Lamentablemente no así. Basta con contemplar el incendio de camiones que transportaban parte de la ayuda humanitaria desde la frontera con Colombia, con la que la comunidad internacional buscaba paliar la catastrófica situación social de Venezuela, que padece la falta de alimentos y de medicamentos básicos, la desatención del sistema de salud y niveles de desnutrición alarmantes. Como para demostrar que los venezolanos no son mendigos de nadie, Maduro dispuso bloquear de todas las maneras posibles la llegada de esa ayuda, demostrando lo poco que le importa la salud de la población. Días por no pocos dirigentes políticos de nuestro país con su cómplice silencio ante las atrocidades del régimen, cuando no con su ferviente apoyo a las demagógicas bravuconadas de su inefable líder. Tras el frustrado operativo de ayuda humanitaria multilateral, que en todo caso sirvió para ratificarle al mundo la barbarie a la que ha conducido Maduro a un país cada vez más aislado, la comunidad internacional vive una nueva encrucijada. Crecen, por un lado, las demandas de sectores opositores al chavismo en favor de una intervención militar que persuada a Maduro de dejar el poder, mientras que la amplia mayoría de los presidentes de la región, al igual que sus pares de Europa, se vienen manifestando en contra de aquella alternativa, aunque insisten en la necesidad de seguir exigiendo el exi. Una vez más, es indispensable abogar por seguir los caminos de la prudencia, determinados por las sanciones diplomáticas, antes que por vías que, como lo demuestran viejas incursiones militares de los Estados Unidos en América Latina, podrían terminar muy mal. Lo que no significa renunciar a la firmeza frente a un régimen que sigue sembrando el autoritarismo y el oprobio. Estamos bajo una crisis de crisis. El sistema corporativo burocrático que nace a mediados de la década pasada con Chávez y su conversión a un socialismo discursivamente autogobernante pero cada vez más corporativo y absorbido por las cúpulas privilegiadas de la Fuerza Armada ratificó un modelo de Estado y una vieja política ligada al progresismo que se convirtió en una vieja y desgastada tesis transformadora. Con Nicolás estas premisas se profundizan hasta convertirse en un Estado mafioso e institucional y económicamente colapsado. La crisis sobre esa crisis es precisamente lo que ya comenzó a vivirse estos días, sostenida en una estrategia global dirigida por Estados Unidos y que a la final es ayudada por el colapso interno que se juega en estos días sus horas más horrorosas, todo a las puertas de una hambruna generalizada. Llamar criminal a este gobierno más que por la represión que se profundiza todos los días, sino por la mortandad que está creando entre el hambre y la enfermedad y la misma corrupción, no es para nada en ese sentido una exageración.
Naturalmente que esto va a terminar estallando para pasar a niveles de división y caos que el propio devenir de los hechos nos mostrarán. Quede o no Nicolás Maduro en la presidencia, cosa que dudo mucho, la venta de nuestros recursos y empresas viene envueltos del globalismo nacionalista que las derechas más autoritarias anti-yanquis auspician en el mundo. El caso Turquía es paradigmático en ese sentido, aunque Erdogan siga siendo un perrito mimado por la OTAN que oculta todas sus barbaries, así como el apoyo de la extrema derecha europea al gobierno de Nicolás. Nada está seguro salvo una evidente ascendencia de la derecha pro-yanqui que ya hasta las clases populares aplaude desesperadas, resquebrajando las unidades internas dentro del aparato de Estado y dejando en vilo este modelo autoritario de derecha nacionalista que reproduce con mayor énfasis todos los días, para regresar al salsero del democratismo liberal de las nostalgias cuarto-republicanas que igualmente y ya lo está haciendo introduciendo células sionistas dentro del territorio. Sacará con furia el inconsciente fascista que se une a la sociedad más conservadora, reservorio de un odio anti. Siguiendo los argumentos de mi amigo Parra, entre el fascismo rojo cada vez más intenso girando alrededor de FAES junto a colectivos sátrapas que nada tienen de colectivos de trabajo revolucionario y el fascismo de ropajes azules conservadores y sus cruces de Cristo y David, no vemos diferencias sustanciales salvo los enemigos declarados de cada uno en estos momentos. Aunque paradójicamente ambos se van acercando y convirtiéndose en una misma basura represiva en la medida en que renacen cuerpos colectivos de resistencia emancipatoria que son el terror de cualquier fascismo tenga el ropaje que te. La guerra política que viene en términos de confrontación y modelo universal nació con el final de la Guerra Fría, la partición de Yugoslavia y sobre todo en las guerras civiles del Oriente Medio hace más de 10 años, con su peor expresión en Siria, y la evidentísima injerencia imperialista para profundizar su carácter destructivo en la medida que juega a su favor. Es la misma crisis sistémica de un capitalismo que va perdiendo toda productividad y su acumulación virtual, pura, policéntrica e hiperconcentrada. Esto tenderá a ser así hasta los finales del modelo de poder capitalista, es Venezuela en la medida y que van pasando los meses de una pavorosa crisis interna creada por el Estado mafioso. Todos, ciclo tras ciclo de la profundización de esta crisis pareciera ser el patio elegido para la irrupción de estas guerras mercenarias en nuestra América, donde solo las potencias imperiales sacan provecho, cualquier que sea el color de mando sobre el gobierno. Nuestra única victoria como pueblos es estar afuera y a distancia absolutamente clara del Estado con fuerza y pensamiento propio. Esta sí era una legítima polarización, pero no entre bandas políticas como lo es actualmente. Por supuesto que si hablamos de la introducción de una confrontación mercenaria en términos territoriales, también sumamos de industrias, campo, petróleo, arco minero, y todo lo que es la red de bienes públicos. Esta guerra tendrá su apuesta. En definitiva, ¿de qué se trata? De una verdadera lucha por los medios de producción, incluyamos al agua y el sistema eléctrico, que a diferencia de lo que ha pasado en el Medio Oriente, en este caso la sangre corre por dentro. Todas estas fórmulas fascistas buscarán el control y el beneficio bajo esquemas distintos, unos privatizadores, los otros más estatistas. Mientras las fuerzas de resistencia y libertarias se sabrán reconocer como hecho político propios de la subjetividad colectiva y la acción real completamente fuera de este contexto vandálico. Por supuesto estoy apostando por ello, es un supuesto querido después de más de 3 décadas de lucha. Nada más válido que la lucha por los medios de producción y la democracia directa que Venezuela. No hay pueblo vencido.
A raíz de los sucesos ocurridos el pasado 23 de febrero en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, el presidente constitucional de la República Bolivariana Nicolás Maduro Moros se vio en la obligación de declarar el cierre total de los pasos fronterizos hasta nuevo aviso. Si bien la medida es de gran significación geopolítica, sirvió también para evitar una tragedia en los puestos fronterizos que, bajo la fachada de una presunta ayuda humanitaria, proyectó en las primeras de cambio la divulgación de falsos positivos en todo el mundo. La estrategia pretendió hacer ver que la quema de 2 gándolas con un supuesto material humanitario había sido realizada por la GNB Grande de nuestro país, hecho que fue desmentido hasta por medios de comunicación norteamericanos como el New York Times, quienes demostraron que los causantes de la citada quema fueron partidarios del líder de la oposición, el presidente impostor Juan Guasón. Siempre se ha dicho que la mentira tiene patas cortas y esto precisamente fue lo que ocurrió con toda la patraña y la farsa montada por la oligarquía colombiana contra nuestro país. Es una herencia lamentable que arrastra la historia hasta nuestros días, con protagonistas traidores como Francisco de Paula Santander. Mientras en Colombia la procesión va por dentro, como acostumbraba decir el escritor Gabriel García Márquez, el Gabo, la tragedia de una guerra entre hermanos sigue vigente y ahora líderes de un narcoestado como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y Nelson Duque el Uribito, por citar solo los mandatarios recientes que más atacan a Venezuela. La tragedia no es nueva y, como lo hemos señalado en anteriores artículos, es la crónica de una muerte anunciada y como un karma que persigue a los colombianos y el cual ahora se pretende trasladar a nuestro país. Ante este escenario que nos recuerda el conocido Plan Balboa, la vecina Colombia, ahora cobijada por la OTAN y perrito faldero del imperio norteamericano, cumple un triste papel el cual sabemos no es compartido ni es el sentimiento mayoritario del pueblo colombiano. A raíz de los acontecimientos anteriormente señalados y que están vinculados a los hechos ocurridos en los puentes Simón Bolívar y las tienditas en la frontera con Colombia, donde estuvieron camuflados con la fachada de un concierto guarimberos embriagados de droga, esto hizo que la relación entre Venezuela y el país neogranadino se hayan empeorado. Podríamos afirmar por experiencia de haber nacido en un estado fronterizo como el Táchira que el contrabando, la trata de blancas, el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo han tenido su caldo de cultivo en el departamento norte de Santander y también a su vez, en otros departamentos fronterizos con la patria de Bolívar, desde hace muchos años. Con la llegada del comandante Hugo Chávez Frías al poder en Venezuela en el año 1998, la situación pareció destaparse y se alimentó una embestida de la oligarquía colombiana, la cual se incrementó con presidentes cipayos y herederos de Santander, como el famoso presidiario No 82, el Premio Nobel de la Paz y el actual presidente el Uribito. La presunta ayuda humanitaria como caballo de Troya fue detenida y neutralizada por la Unión Cívico-Militar, evitándose así una guerra anunciada. Desde entonces, cosa que no es nueva, se procedió a decretar un nuevo cierre de las fronteras venezolanas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ante el citado cierre, en el caso colombiano, ya comienzan a verse las consecuencias, sobre todo en Cúcuta. Se observan colas interminables de automóviles para abastecerse de gasolina, incremento y escasez de alimentos y también de productos de primera necesidad. Igualmente se nota cómo ha mermado el mercado cambiario y cómo las casas de cambio hoy lucen desoladas. Se escuchan lamentos acompañados de llantenes de comerciantes y del alcalde del norte de Santander,
quienes han agotado la existencia de pañuelos en los mercados cucuteños. Paralelamente a este escenario, han brotado a montones los caminos verdes y las trochas para permitir el paso de migrantes de ambos lados de la frontera, quienes pagan peaje, en dólares, a los oficiales fronterizos de la Policía Nacional de Colombia y también a algunos guardias antipatriotas venezolanos, corruptos, presuntamente de la GNB Grande, haciéndose imprescindible su rotación o la expulsión. En vista de la baja de ingresos por el difícil paso de la droga hacia Venezuela, control que hay que reconocer a las FANB Grande, y el bajo flujo de la gasolina hacia Colombia, los capos y mafias de la frontera ahora trafican con documentos falsos y sello de pasaportes, aunque sean vencidos. Los trámites se realizan para los venezolanos o migrantes de otras nacionalidades quienes viajan a los países del sur, hacia Europa o a los Estados Unidos y que lo hacen por las trochas o caminos verdes, hospedándose la gran mayoría en los hoteles de Cúcuta. La realidad nos demuestra que los mafiosos de la frontera son mutantes. Si no funciona el mercado cambiario o el dólar today, ahora su negocio es traficar con los migrantes a quienes a costa de lo que sea, les cobran un peaje en divisa extranjera, dólares o euros. Asimismo los migrantes, quienes corren el riesgo de atravesar nuestras fronteras, Brasil-Colombia, al no poder legalizar o apostillar sus documentos con los funcionarios legalmente establecidos para los citados trámites, en las oficinas fronterizas, se ven obligados a caer en manos de los mafiosos o de los falsificadores de documentos. Ante la creciente y aberrante situación con frecuentes amenazas de guerra, divulgadas a través de los medios de comunicación, la migración se ha incrementado, lo cual amerita que el Estado venezolano deba revisar sus controles y parar definitivamente en seco la violación de las leyes del paso fronterizo debido al incremento del tránsito ilegal a través de los caminos verdes de nuestras fronteras.